La hora del complot. Buenas noches, amigos y amigas, ciberaudiencia de la hora del complot. Siempre digo buenas noches porque es la hora que me queda y a la tripulación del programa nos queda tiempo de grabarlo. Quiero agradecer a los que sintonizaron los programas previos, la paciencia que han tenido para con este. Si comparan este programa con el anterior, observarán que mi desenvoltura ya es mayor, que la voz se me oye perfectamente y por lo tanto podríamos decir que he sobrevivido con anticuerpos mutantes y excelentes a la epidemia de gripes varias que ha azotado y sigue azotando El Salvador, pero que en mi caso ya no me puede afectar porque ya hicieron crisis. Hay momentos en que uno tiene que olvidar el programa y las tareas y cuidarse para posteriormente seguir adelante, como es ahora y en este momento. Quiero agradecer también a los que nos están enviando libros, obviamente con el interés de que nos enfoquemos en los temas que esos libros abordan, y lo iremos haciendo, pero no tanto en la medida en que nos den obras, cuanto en la medida en que veamos que en las preguntas aparecen los temas que tratan estos textos como algo que es de inquietud general. En El Salvador, como es país que no lee, cosa que la hora del complot se propone ayudar a corregir, uno de mis propósitos al crear y llevar a cabo estos programas en colaboración con otros es incitar a los que nos sintonizan a que lean, no solo de los temas que nosotros propagamos, sino que también de las ciencias y disciplinas que están interconectadas con los mismos. Y por último, quédense leyendo la Biblia, marxismo, el Corán o lo que quieran, pero lean. Ahora, estos temas, los que vienen en los libros que nos dan, los podríamos tratar a medida vayan llegando películas que se vuelvan también del comentario público de los salvadoreños, películas de cine o de los DVD que se venden en calle, porque como digo, mientras tanto el país es uno que no lee, sin embargo tiene inquietud intelectual, pero erróneamente trata de suplirla únicamente con material visual mediático, y únicamente no se puede. Ese puede ser un complemento, pero no puede ser el núcleo de la información que usted posea sobre un tema serio, porque lo mediático muchas veces, y especialmente en el caso de las industrias de cine y televisión de señal abierta, lo que pretende es vender y punto. No tiene por qué estar tirando al aire algo que sea verdadero. Diferente es el caso de la cibertelevisión, donde para poder tener credibilidad, y como los distintos canales de YouTube están apenas surgiendo, tenemos que manejar los temas de la manera más seria posible. Por supuesto que siempre hay payasos, pero esos son los canales de cibertelevisión en YouTube que no van a sobrevivir, a menos que hayan elegido un público de hacer reír, lo cual no es nuestro caso. Bien, la hora del complot aborda no únicamente complots políticos famosos, vaya, como por ejemplo lo que provocó la Revolución Bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, la caída del general Martínez, cosas que son hitos en los libros de historia, como expliqué en mis respuestas a alguien que me escribía de Costa Rica hace como 2 o 3 programas y que insistía, y luego de mi respuesta volvió a insistir en que yo era masón, cosa que ya le he dicho que no soy, y todavía me puso: no te debería dar vergüenza, Max, admitir que eres masón. Si es que a un masón no le da vergüenza admitir que lo es como que a un cristiano le preguntan que si lo es, pues le va a decir que sí. Otra cosa es que yo maneje temas de la masonería porque hay abundante literatura de sus secretos que ellos han dejado escapar vía la gente que se les muere y tienen que vender sus textos las viudas, ¿verdad? En las librerías de viejo de El Salvador hay mucho material sobre la masonería que usted puede encontrar. Pero quiero decir lo siguiente: en este material de sectas y sociedades secretas se hace una diferenciación entre la palabra conspiración y la palabra confabulación. Ambas significan un acuerdo secreto entre partes políticas o financieramente poderosas, o también cultural y religiosamente poderosas, para imponer una sola agenda, un solo plan y un solo pensamiento. Que un solo mundo sea posible, por lo menos dentro del territorio que se han fijado como límite para sus ambiciones y para el régimen o sistema de manejar las cosas que piensan imponer. Pero hay una diferencia. Se espera que la conspiración sea tan secreta que únicamente con el tiempo y pasadas las generaciones y andando los siglos se llegue a saber quiénes participaron de ella
con qué fines, e idealmente se espera que la conspiración sea tan secretiva que respecto de esos de los fines, ni aunque pasen miles de años, se logren dilucidar claramente todos ellos, sino apenas algunos. De hecho, la conspiración perfecta es aquella en la cual la sociedad secreta, si fueron varias, no lleguen a ser conocidas jamás, o si lo son, puede llegar algún crítico racionalista, o por incrédulo, o porque ha sido pagado por los protagonistas y decir, no, si eso es fábula, eso es leyenda. Distinto es el caso de la confabulación. Las confabulaciones son generalmente de carácter contemporáneo, tienen que ver con la vida presente, están ocurriendo exactamente enfrente de nuestras narices, y el carácter secretivo que poseen es que como están enfrente de la gente, aparecen en los titulares de la mañana, en los medios impresos, en los titulares matinales de los canales de señal abierta de televisión, en las maderas, por así decir, de los noticieros de ciberradio. Pues la gente no cree que aquello es una conspiración, y sí lo es, pero se la están restregando en las narices. Es como el caso del ladrón de cosas valiosísimas, que el escondite que selecciona para no ser buscado por la policía es exactamente cerca del cuartel de policía, porque sabe que allí no lo van a ir a buscar. Una de las formas que las confabulaciones revisten en el mundo moderno, desde por lo menos los años 20 y 30 en los Estados Unidos, son las encuestas de carácter político electoral. Y digo de carácter político electoral porque las encuestas a nivel masivo, publicadas en los medios impresos, comenzaron en Inglaterra y en los Estados Unidos, pero no con fines político-electorales, sino que para analizar los parámetros económicos y los fenómenos laborales, sindicales y sociales que se producían a consecuencia de la Gran Depresión y la gran quiebra del año 29. Ese fue un periodo de la historia del mundo que si los Estados Unidos no lo hubiera remontado a través de la industrialización, la automatización, su involucración en la Segunda Guerra Mundial y la captura de sabios nazis, si no hubiera sido por las capturas de estos sabios del eje que ayudaron a tecnologizar y a volver automatista en masa la producción de los Estados Unidos de Norteamérica, pues no hubiera llegado a ser la gran potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial, ni aunque militarmente hubiera vencido, pero se habría quedado encerrada en su casa y aislada, como sí le pasó, por ejemplo, a Inglaterra, que también estuvo en el número de los vencedores militares, pero perdió su imperio colonial. O sea que el mundo del siglo XX, y más aún el del XXI, sería muy diferente. Menciono esto porque las encuestas son muy importantes como una manera de medir datos sociógrafos de carácter permanente. Hablemos de datos de carácter permanente para El Salvador y Centroamérica en el periodo actual. Incidencia de las maras en el factor seguridad. Las emigraciones en columna a los Estados Unidos que el ejército americano está teniendo que detener a la altura del río Bravo. La recepción que los países vecinos dan a las columnas de esos migrantes cuando son hondureños y salvadoreños. El desempleo de la mujer, etc. ¿Por qué es muy importante la encuesta ahí? Porque el sociólogo, especialmente si es contratado por el partido oficial o por el gobierno, puede sugerir soluciones. Y cuando no las pueda sugerir, van a dar a los departamentos de gobierno que van a heredar esas posibles soluciones a cualquiera que sea el gobierno venidero. Pero ¿qué pasa cuando la encuesta es de carácter electoral? Esa respuesta no me la tengo que inventar, ya la vimos en los Estados Unidos. La élite judía financiera de los Estados Unidos, y digo judía financiera porque en aquel momento la alta finanza de los Estados Unidos estaba prácticamente en manos de judíos anglosajones de descendencia inglesa. Hoy pues hay otras élites, hay élite árabe, china, vietnamita, mafia japonesa, mafia italiana, por supuesto también la élite judía, pero es más poliédrica la cosa. La élite hebraica en aquel momento quería que los Estados Unidos participara en la Segunda Guerra Mundial. El señor Roosevelt, que como ustedes saben fue el presidente que llevó a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial después del ataque de Pearl Harbor y que tenía eso como eje de su campaña, no estaba ganando, más bien estaba perdiendo, y quien estaba ganando por una nariz, por una cabeza, era Herbert Hoover, que unos 18 años después llegó a ser el primer director de la Agencia Central de Inteligencia. Aclaro una cosa, la Agencia Central de Inteligencia no existió siempre. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente antes de 1947, y de que Inglaterra y las Naciones Unidas decretaran la partición de Palestina en un territorio judío y un territorio árabe, no se consideraba necesario para los Estados Unidos tener una agencia de espionaje en el extranjero.
sino que ese espionaje lo hacían sus comerciantes, sus diplomáticos, sus residentes en cada país, y especialmente sus turistas y la gente que se hacía pasar por viajeros, exploradores y arqueólogos. O sea, era una cosa bastante más informal. Hoover no quería que los Estados Unidos participaran en la Segunda Guerra Mundial. Era proeje, secretamente era proeje, porque los consideraba gobiernos de orden que eran un valladar contra el comunismo y que eso podía de una manera u otra ayudar a la economía norteamericana, pero perdió. Y no perdió por un fraude. La elección fue válida. Los votos fueron contabilizados, los escrutinios fueron cuidadosos, no hubo objeción ni impugnación general a toda la elección en todo el país, solo en ciertos puntos y en ciertas ciudades se repitió y los porcentajes, no las cantidades, volvieron a quedar más o menos las mismas. En otras palabras, los controles funcionaron, pero hubo una inducción a las simpatías por el señor Roosevelt que antes él no tenía, porque representaba la casta aristocrática, financista, bancaria más elevada de los Estados Unidos, que el común del pueblo le atribuía la responsabilidad de la quiebra. No a él, sino que a la élite a la cual pertenecía. Esto nos deja una lección a nosotros, como se la dejó también a Inglaterra y a Europa, donde, por ejemplo, sí hay encuestas de carácter electoral, pero normalmente no las pasa ninguna casa encuestadora ni universidad europea, sino que las pasan casas encuestadoras internacionales, generalmente norteamericanas, canadienses o de otros países que ellos contratan para monitorear sus elecciones, porque según las legislaciones europeas, con motivación electoral, con preguntas de carácter electoral, mientras está el periodo electoral ahí, no es válido estarle preguntando al ciudadano, por una legislación que nosotros también tenemos y estamos irrespetando aquí en cuestión de las encuestas. Y es que la encuesta es un inductor de simpatías. Y usted me va a decir, bueno, ¿y qué tiene de malo inducir simpatías? Si una campaña electoral consiste en eso, cada cual va jalando agua a su molino y quiere generar simpatías, sí, pero tiene dos deficiencias. Lo primero, la encuesta quiere generar simpatías simplemente a través de cantidades. Vote aquí por este sector porque todo el mundo se está yendo por ahí. Entonces lo que genera es un voto inmaduro, un voto no ponderado, un voto al que no le interesa programa, plataforma, tiempos políticos, posible financiamiento del programa, ni sobre todo en qué lo va a afectar ese programa o con qué nuevas contribuciones lo va a tener que grabar. Simplemente vota ahí para estar in, para poder tener novia, para poder conservar su trabajo, para que lo dejen entrar a la fiesta, porque Vicente va a donde va la gente. Eso no lo pretende ninguna democracia occidental madura y desarrollada del mundo. Lo que pretende es que el ciudadano sea participativo, se embeba en el proceso y trate de entenderlo. Y habiendo entendido, vote. O si quiere, pues que se abstenga de votar o que anule, pero que sepa por qué. No por un capricho o por un estado visceral. Y la encuesta arrebaña. Pero por otro lado resulta que hay países europeos, no son todos, uno es España, pero aquí en América da la casualidad que nosotros somos otro, Honduras es otro, Guatemala es otro, donde existe con todas las letras en el Código Electoral la admonición, la advertencia de que los partidos políticos son el único medio para alcanzar el poder por la vía electoral y los únicos facultados para hacer propaganda política durante el periodo electoral. Lo digo con total conocimiento de causa, porque cuando ese artículo de la actual Constitución se redactó y se imprimió por primera vez, no estaba esta Constitución, estaba la de 1983. Y yo participé en la formación de esa Constitución en calidad de redactor como observador del órgano del ejército llamado COPREFA. Y ese artículo se puso para impedir que la guerrilla ganara como guerrilla. Otra cosa es si después se legalizaba y pasaba a ser un partido político, pero lo que no se quería era una formación armada paralela al ejército en el poder. Entonces por eso el artículo quedó así. Con lo que les quiero decir que si, por ejemplo, cuando la UCA o Sid Gallup o Latino Barómetro o quien sea pasa encuestas que arrojan simpatías por uno o por otro, por el fenómeno rockstar que todos sabemos que tenemos actualmente, o por último por el candidato de la derecha o el nuevo que se ha venido de los Estados Unidos, previo al periodo electoral, derecho tienen de hacerlo, no están infringiendo ninguna ley. Pero cuando el periodo electoral ha comenzado, redactar ese tipo de encuestas, andarlas investigando en la calle y hasta de parte del ciudadano dar su opinión es delito. Ahora, yo le quiero decir una cosa. En El Salvador
el delito está configurado como una violación de ley, sea que el que lo comete conozca que está llevando a cabo la violación de ley o que no. Definitivamente los que pasan las encuestas en periodo electoral saben que están sobreseyendo a los partidos políticos en la labor de propaganda y de inducción de simpatía. El que no sabe que al dar su opinión está también cometiendo delito y que el día de mañana puede ser reprimido, por ejemplo, laboralmente, porque a través del ángulo superior derecho de la papeleta siempre es posible, si alguien pregunta desde fuera del Tribunal Supremo Electoral, averiguar por el número correlativo que queda anotado en la mesa quién fue el ciudadano que votó. Claro, no lo van a matar por eso, pero sí le pueden impedir un ascenso, una promoción, mandarlo al interior del país lejos de su familia, hacerle la vida imposible. Algunos ciudadanos lo saben y no son pocos, porque no son pocas tampoco las elecciones que hemos pasado. Y lo que ocurre es que la mayor parte de los ciudadanos maduros esconden sus simpatías. Aquí es clásico y la misma UCA lo ha comentado, incluso al principio de este periodo electoral, que el problema que tienen es que la ocultación de simpatías que hace el ciudadano suele ser indicando que va a votar por el partido contrario al que manifiesta para evitar la represalia. Entonces yo pregunto, ¿qué grado de veracidad, qué grado de objetividad pueden tener las encuestas? No son muy útiles ni para el que las encarga, porque el que las encarga debería entender que cuando son políticas, las encuestas son como un pastel de la suegra, de la madre de la novia. Usted no lo puede rechazar, porque entonces no lo dejan ver a la novia. Si usted encarga una encuesta pagada muy cara, la empresa que lo pasa le va a dar los resultados que usted quiere ver y que ellos saben que usted quiere ver y se los va a dar hasta exagerados. Yo quiero decir una cosa para finalizar. Hay unas encuestas que sí son válidas en El Salvador, como en Estados Unidos, Inglaterra, China Popular, donde sea, que son las encuestas internas de cada partido. Los partidos son muy astutos. Todas estas que usted ve circular son encuestas comerciales, propaganda electoral encubierta, pero cada partido sabe perfectamente muy bien cómo va, a través de encuestas que internamente pasa. Y entonces eso le permite impugnar una elección antes de que tenga lugar o después que ha tenido lugar si tiene muchas dudas. Hasta el momento nadie ha impugnado la elección, ni los que se quejan de ella. Quiere decir que no tienen dudas de que los resultados vayan a ser veraces, aunque no sean los de las encuestas comerciales. Mi llamada es a que vaya a votar. Si quiere, por último, anule, pero no se base en encuestas. Pregunte a los partidos políticos, a sus militantes, cuál es su programa, cuál es su plataforma, cómo lo piensa financiar y analice con sus amigos cómo me va a afectar esto a mí. Como votan otros, eso a usted no le interesa. Puede que estén votando ellos en su beneficio, pero en su perjuicio. Y esto no es una conspiración, es una confabulación, porque se la restriegan a usted en la cara todos los días a través de la televisión y los periódicos. Y es tan evidente que solo por eso no se da cuenta. Muchas gracias. Yo soy Macrano, esta es la hora del complot. Si nos sigue sintonizando, se enterará de no pocas cosas que le aclararán mejor el panorama del siglo XX y del XXI. Adelante. La hora del complot.